Para las personas que probablemente se pierdan esta primera parte, muy buenas noches con todos, bienvenidos a la clase, eh, a este curso llamado Libros Históricos y Poéticos. Vamos a ver a partir de hoy y las siguientes sesiones, las siguientes 4 sesiones más que nos esperan, ¿en qué consisten los libros históricos y los libros poéticos? ¿No? ¿Qué es lo que nos quieren enseñar estos libros bíblicos? Voy a comenzar compartiendo pantalla. Ok, aquí estamos. Muy bien, vamos a continuar. Venía diciendo que al final de la clase vamos a tener el espacio de saludar, de conversar, etcétera. Pero vamos a comenzar de una vez con la clase del día de hoy. ¿Ok? Libros históricos y poéticos. Ese es el curso que nos ha tocado compartir a partir de las siguientes semanas. Libros históricos y poéticos. Así que comenzamos. Presten atención a esto, por favor, la definición. Libros históricos. En el Antiguo Testamento tenemos 12 libros históricos, ¿ok? El libro de Josué, el libro de Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Estel. Estos son los llamados libros históricos, libros que se encargan de narrar la historia del pueblo de Israel. Dice más abajo, los libros históricos presentan la historia de Israel desde una perspectiva teológica, ¿ok? O sea, se narra historia, pero con un énfasis teológico. O sea, la historia tiene un propósito, comunicar un mensaje transformador, un mensaje de esperanza. ¿Ok? Discúlpenme un segundo. Muy bien, perdónenme. Tuve que despedir a algunos chicos que están aquí en la iglesia. Continuamos. El periodo que abarca el desarrollo de estos libros es de cerca 1000 años. Es decir, presten atención a esto, desde Josué hasta el libro de Esther pasan aproximadamente 1000 años, ¿no? Probablemente ustedes han leído estos libros, han leído Josué, han leído Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, etcétera, pero quizás no tenían en su conocimiento que estos libros o estos acontecimientos se desarrollaron aproximadamente en 1000 años, ¿ok? Desde el año 1200 antes de Cristo aproximadamente hasta el 433 antes de Cristo. Miren, todo ese periodo se desarrollaron los famosos libros históricos. El Pentateuco concluye con el pueblo de Israel listo para ingresar a Canaán. El Pentateuco son 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco termina cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar a Canaán. Cuando el pueblo de Israel está por cruzar el río Jordán y listos para ingresar a conquistar la tierra de Canaán. Y los libros históricos continúan esa historia, continúan desde el paso del Jordán y narran la conquista de Canaán y el asentamiento del pueblo de Israel en las tierras cananeas y su posterior prosperidad, porque el pueblo de Israel fueron muy prósperos en la tierra de Canaán.
¿Ok? Así que estos son los libros históricos de manera general. Libros que narran historia de una perspectiva teológica, que quieren comunicar un mensaje para beneficio de los creyentes. ¿Ok? ¿Cuáles son los libros históricos? Son 12. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los famosos libros históricos. Así que vamos a continuar. Quiero que también presten atención a lo que sigue. Fíjense en esta imagen. Con esta escena es que comienzan los libros históricos. El pueblo de Israel se encontraba en el desierto, 40 años en el desierto peregrinando junto a Moisés y todo el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, imagínense. Entonces, los libros históricos comienzan cuando el pueblo de Israel deja el desierto y cruzan el río Jordán. Y para que crucen el río Jordán, en el libro de Josué nos dice que ocurrió un milagro. Cargaron el arca del pacto y cuando los sacerdotes pusieron sus pies sobre las aguas del río Jordán, las aguas se dividieron, se secaron y pasaron así, pasaron en seco. ¿Ok? Así comienzan los libros históricos, imagínense, comienza con un milagro. El pueblo de Israel atravesando el río Jordán en seco, así como atravesaron también el Mar Rojo en seco, también atravesaron el río Jordán en seco. Entonces, los libros históricos comienzan con un milagro. Desde ahí ya nos enseña que el énfasis de los libros históricos es promover la fe, promover la confianza en Dios. El énfasis de los libros históricos es algo teológico, es promover en la gente, en los lectores, que Dios es todopoderoso, que Dios hace milagros a favor de los que creen en Él. Así que continuamos con esta imagen. Ahora, aquí entramos a algo técnico. ¿Qué entendemos por historia? Yo quiero que me acompañen a reflexionar. ¿Qué entendemos por historia? Miren, hay dos términos en inglés que en español se traduce con historia. Tenemos history y tenemos story, ¿no? Miren, en español solo tenemos la palabra historia, pero en inglés tienen dos términos, history y historia. ¿Qué significa history y qué significa historia? ¿Ok? Ahí donde están, reflexionemos un poco y yo les voy a comentar qué es lo que pueden significar ambos términos. History está relacionado a narrar historia, pero con documentos comprobables. Por ejemplo, cuando se quiere contar la historia de los Estados Unidos, no se tiene que inventar ningún dato. Cuando se narra la historia de los Estados Unidos, no se va a poner, por ejemplo, y Dios hizo descender fuego del cielo y Satanás corrió por las calles de Estados Unidos y Dios quemó a Satanás con un fuego. Porque eso no se puede comprobar. Eso no es comprobable. History se enfoca a todo lo que es comprobable, nada más, únicamente, todo lo que se puede comprobar, con evidencias, con arqueología, con documentos extras, ¿no? Eso es history, todo lo que se puede comprobar. En cambio, story son cuentos, son narraciones, son fábulas, son mitos, son leyendas. Miren, dos categorías para narrar historia. Ahora, tanto history como story promueven una verdad, pero su estilo de narración son distintas. Repito, history se enfoca a comprobar la historia, pero story no se enfoca en comprobar ninguna historia, sino simplemente narra tal y como sucedieron las cosas, incluso se inventan datos, ¿no? Se inventan algunos eventos extraordinarios. ¿Ok? Ahora, para nosotros los que estudiamos la Biblia, chicos, nosotros que amamos estudiar la Biblia, tenemos que preguntarnos en qué sentido fue escrito los textos bíblicos, en especial los libros históricos. Fueron escritos con la metodología del history o del story. ¿Con qué metodología fueron escritos los libros históricos que nosotros vamos a estudiar a continuación? Ustedes pueden plantear sus propias teorías, pueden reflexionar al respecto y buscar una conclusión.
Aparte de esos términos, también tenemos otros términos que vale la pena reflexionar. Historiador, por ejemplo. Un historiador es una persona que también recolecta datos, fuentes, evidencias de algún evento. También tenemos un biógrafo. Un biógrafo narra la historia especial de una persona, de una biografía. ¿Ok? Un biógrafo. También tenemos un cuentista. Un cuentista es una persona que narra leyendas, mitos, fábulas, narra cuentos, cosas que no es necesario comprobarlas. Y tenemos también un logógrafo. Un logógrafo ya es una persona que imagina mucho, la ciencia ficción, imagina historias fantasiosas fuera de la realidad, extraterrestres, viajes en el tiempo, etcétera. Entonces tenemos, miren, diferentes formas de escribir historia. Está el historiador, el biógrafo, el cuentista, el logógrafo. Ahora, nuevamente, preguntémonos, ¿en qué sentido fueron escritos los libros históricos? ¿Ok? ¿En qué sentido fueron escritos los libros históricos? Mira, hay diferentes métodos, hay diferentes formas. Ahora, y aquí viene esta pregunta, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la vocación que tuvieron los autores de los libros históricos? Una pregunta de golpe. ¿Cuál crees que ha sido la vocación que tuvieron los autores de los libros históricos? ¿Eran historiadores? ¿Eran cuentistas? ¿Eran biógrafos? ¿Eran logógrafos? ¿Qué eran los que escribieron los libros históricos? ¿Qué metodología utilizaron? ¿Por qué los llamamos libros históricos? ¿Por qué esos 12 libros exclusivamente los llamamos libros históricos? Y no los llamamos libros proféticos o poéticos, solo libros históricos. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación estas evidencias. Y aquí yo quiero que también me acompañen con su Biblia, por favor. Pero antes de reflexionar sobre esto, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Recuerden que pueden usar el chat para comentar o para preguntar también, o también pueden abrir sus micrófonos y preguntar al respecto. ¿Ok? Hasta ahí tenemos unas premisas. No sé si tienen algunas preguntas o comentarios. Ok, parece que todo en orden. Comentaba al principio que al final de la clase vamos a tener un tiempo en el que nos vamos a presentar y vamos a conversar. Pero estamos arrancando ya con la clase porque el tiempo es un poco limitado, ¿ok? Bien, chicos, ¿por qué nosotros a esos 12 libros lo llamamos de género histórico, de libro histórico? ¿Por qué? Porque tienen 4 evidencias. Uno, estos 12 libros en especial utilizan cronología. ¿Y qué es cronología, profesor? Cronología es insertar el evento, lo que sucedió, en una fecha. Es decir, en el año 1880, un 15 de febrero, nació el presidente de los Estados Unidos. Un evento histórico lo inserto en una fecha, en el año tal, o sea, tiene que ser comprobable. Y estos 12 libros tienen eso, tienen fecha, tienen cronología. Por ejemplo, vamos a leer Primera de Reyes 6.1. A ver, busquen ahí en su Biblia. Primera de Reyes 6.1. Fíjense lo que dice Primera de Reyes 6.1. A ver, este versículo lo va a leer la hermana Betsabe y el siguiente versículo lo va a leer Kim, que está por ahí. Nelsi todavía sigue en el culto, me parece, pero Kim sí puede leer. A ver, hermanita Betsabe, un favor, lea Primera de Reyes 6.1. Este, 80, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Excelente, gracias, hermanita. Fíjense lo que dice. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. O sea, ¿qué está narrando el autor? Está narrando un evento histórico y le está poniendo una fecha. Es decir, a los lectores les está diciendo, este suceso es verídico porque ocurrió en tal fecha.
Y si se dan cuenta, utiliza el calendario de ellos, el calendario hebreo, no es nuestro calendario. Nuestro calendario es gregoriano. El autor utiliza el calendario de ellos, pero es un calendario en sí. Es un calendario que uno puede estudiar. Entonces, ¿por qué llamamos género histórico? Porque tienen fechas, tienen eventos cronológicos. ¿Ok? Número dos. Número dos, ¿por qué los llamamos libros históricos? Porque mencionan lugares exactos que uno puede viajar allá a Medio Oriente y puede conocer esos lugares. Por eso lo llamamos libros históricos, porque mencionan lugares. A ver, Kimber, por favor, si puede leer Josué 4:9, ahí en tu Biblia, Josué 4:9. Buenas noches, Pastor Rey. Josué 4:9 dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Excelente. Josué 4:9 dice, ¿no? Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. O sea, ¿qué está mencionando el autor de los libros históricos? Está mencionando un lugar que se puede comprobar. Están allí hasta hoy. Por eso el libro histórico, porque se puede comprobar. Y uno puede hoy en día viajar allá a Medio Oriente, conocer Jerusalén, conocer las ruinas del templo, las ruinas del Palacio de Salomón, la estela donde se menciona al rey David. Se puede comprobar los lugares donde sucedieron estos hechos. Por eso se le llama libro histórico, porque son comprobables. Número 3, inserta genealogía. Y yo voy a leer este pasaje, Primera de Crónicas, capítulo 1, inserta genealogía. Por eso también lo llamamos libro histórico, porque hay genealogía. Cronología y genealogía son distintos. Cronología es mencionar fecha. Genealogía es mencionar a los antepasados en un orden en relación con sus hijos, ¿no? Por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 1. Yo lo voy a leer, dice así. Primera de Crónicas 1. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam, Jafet, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jabán, Tubal, Mesec, los hijos de Gomer, Askenaz, etcétera, etcétera. Hasta que más abajo dice los descendientes de Sem, Rafaxat, Selah, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Tare, Abraham, el cual es Abraham, dice, ¿no? Los hijos de Abraham, Isaac, Ismael, y estas son sus descendientes, etcétera. Eso es genealogía, menciona a los antepasados. Y esto convierte a estos textos en libros históricos, porque se puede comprobar, y ellos están diciendo, miren, antiguamente ellos son nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y esta es otra forma también de narrar la historia, ¿no? Por ejemplo, en Perú se cuenta que nuestros antepasados son los incas, Manco Cápac, Mamaoquio, los cuatro hermanos Ayar, los descendientes. Claro, no se puede comprobar en sí esos datos, pero como se ha narrado de generación en generación, para nosotros ya es algo que se puede creer, ¿no? La historia de los incas, la captura de Atahualpa, el asesinato de Atahualpa, etcétera, se ha contado de generación en generación y hoy en día, pues para nosotros eso es nuestra historia. Igual es en el pueblo de Israel. Estos datos, los historiadores de Israel lo han narrado de generación en generación, que hoy en día pues es comprobable, ¿no? Es algo verídico, es algo real. ¿Ok? Y número 4, ¿por qué lo llamamos género histórico? Porque se usan fuentes. A ver, hermanita Betsabe, busque un favor Josué capítulo 10, verso 13. Y Kimber busca un favor, Segunda de Samuel, capítulo 1 y versículo 18. Yo voy a buscar Primera de Reyes 11:41. Marita Betsabe, Josué 10:13, Kimber, Segunda de Samuel 1:18. Y el sol se detuvo
tuvo algunos enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre por Israel. Ujú. Ok, excelente. Miren, el autor del libro de Josué utiliza una fuente extra. Dice él, esto está escrito en el libro de Jacer. O sea, existía un libro llamado el libro de Jacer que no nos ha llegado a nosotros, tristemente no lo tenemos, no sabemos cómo fue, pero el autor de Josué sí lo conocía y lo utiliza como fuente. O sea, el autor está diciendo, esto es comprobable en el libro de Jacer. En ese tiempo, cuando se escribió este texto, el lector de Josué podía ir y comprobar y leer el libro de Jacer y decir, ah, es cierto, lo que Josué está narrando es cierto porque esto está escrito en Jacer. O sea, es una fuente verídica. ¿Ok? Y hay muchas otras fuentes en todos los libros históricos. Por ejemplo, 2 de Samuel 1:18. A ver, Kimber, por favor. 2 de Samuel 1:18. Según un 18 dice, y dijo que había, en- ¿me escucha? Sí, sí se escucha. Ok. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro, Que está escrito en el libro, ¿qué dijo? Ah, perdón, se cortó ahí, creo. el libro de Jacer. Libro de Jacer, ¿no? Nuevamente aquí se menciona, libro de Jacer. O sea, el autor de Samuel también conoce el libro de Jacer, o sea, lo está citando. Para ese entonces, el lector podía ir y comprobar en su biblioteca y a ver si en el libro de Jacer dice lo mismo. Imagínense, por eso es histórico, porque citan fuentes. Y todo libro histórico hoy en día tiene esa regla, citar fuentes, citar documentos extras. Por ejemplo, un autor de historia peruana tiene que citar archivos que están guardados pues en la oficina del Congreso, archivos verídicos. Y el autor de historia peruana va a decir, esto se puede comprobar revisando los archivos que se guardan en el Congreso, ¿no? Es verídico. Entonces, los autores de los libros históricos también quieren comprobar que su texto es verídico y citan fuentes. Yo voy a leer Primera de Reyes 11:41, ¿ya? Primera de Reyes 11:41 dice así. Presten atención. Primera de Reyes 11:41 dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Mira, existió también un libro llamado Libro de los Hechos de Salomón. Cuando Salomón gobernaba como rey, tenía a sus escribas, y sus escribas redactaban todo lo que Salomón hacía, y a eso se le llamó Libro de los Hechos de Salomón. Salomón decía una palabra, su escriba lo anotaba. Salomón tomaba una decisión, su escriba lo anotaba. O sea, todo lo que hacía Salomón, los hechos de Salomón, su escriba lo estaba apuntando. O sea, algo verídico, algo que se puede comprobar. Y repito, para ese entonces sí conocían este libro, el libro de los Hechos de Salomón. Hasta nosotros se ha perdido, ya no lo conocemos, no sabemos qué son. Se han perdido esos libros, pero en ese entonces sí lo conocían. ¿Ok? Entonces, el lector de ese entonces podía leer Primera de Reyes y luego ir a buscar en el libro de los Hechos de Salomón y comprobar si lo que se está escribiendo es verdad. Por eso, repito, se le llama género histórico. ¿Ok? Pasamos a otro punto, pero hasta ahí quiero recapitular. ¿Por qué se le llama género histórico? Porque usa cronología, menciona lugares, usa genealogía y usa fuentes. 4 características que convierten a estos 12 libros en libros históricos. Los otros libros de la Biblia no mencionan tanta genealogía, ni cronología, ni nada. Por eso son libros poéticos o proféticos o Pentateuco, pero no son libros históricos. Estos 12 en especial, estos 12 libros sí son libros históricos. Ok, continuamos. Ahora, también es necesario mencionar esto. División de los libros de la Biblia. En la Biblia cristiana, nosotros estudiamos la Biblia cristiana, para nosotros se le conoce libros históricos, pero en la Biblia judía o en la Biblia hebrea
no existe el término libro histórico. En la Biblia hebrea es diferente. En la Biblia cristiana, el Antiguo Testamento se divide de la siguiente forma. Se divide en Pentateuco, libros históricos, 12 libros históricos, libros poéticos, 5 libros poéticos y libros proféticos. Aproximadamente 17 libros proféticos, si no me equivoco. ¿Ok? Imagínense. Así se divide nuestra Biblia. Pero la Biblia judía no. La Biblia judía se divide en Torá. Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros lo llamamos también Pentateuco, ¿no? Torá y Pentateuco son casi lo mismo. Pero lo que sigue a la Torá es Nevi'im. La segunda clasificación de la Biblia hebrea es Nevi'im. Y Nevi'im significa profetas. ¿Ok? Escuchen esto, para los judíos no existen libros históricos, sino que todos esos libros que para nosotros son históricos, para ellos son libros proféticos, son Nevi'im. Para los judíos, Josué es un profeta, Samuel es un profeta, el que escribe Primera de Reyes y Segunda de Reyes es un profeta, Primera y Segunda Crónica es un profeta, Esdras es un profeta, Nehemías es un profeta, a todos lo llaman profeta. Para nosotros son libros históricos, pero para los judíos son Nevi'im, son proféticos, todos son libros proféticos. ¿Ok? Entonces hay una gran diferencia ahí. Los judíos a la tercera clasificación de su Biblia lo llaman Ketuvim. Ketuvim significa escritos. Y en esta categoría entran los libros como Job, entran los libros como Salmos, lo que para nosotros son poéticos, para ellos son Ketuvim, son escritos nada más. Son escritos de reflexión, ¿no? Pensamientos, proverbios, etc. Cantar de los cantares, Eclesiastés. Para ellos es Ketuvim, ¿no? Mira la diferencia ahí. Miramos esa diferencia, ¿no? En la división de la Biblia cristiana y la división de la Biblia judía. Y quiero que tengan esto en su mente, chicos. Para los judíos no existen libros históricos. Son para ellos libros poéticos, son Nevi'im. Para nosotros históricos, porque somos occidentales y nosotros nos damos cuenta que hay fechas, hay genealogía, hay cronología, hay fuentes, etc. Para los judíos son profetas porque para los judíos lo que les importa es el mensaje en sí. No quieren comprobar nada, solo les importa el mensaje. El mensaje que les va a ayudar a ellos a ser buenos religiosos. ¿Ok? Pero para nosotros sí nos llama la atención el estudio académico de la Biblia, ¿no? Ver fechas, ver cronología, etc. Continuamos. Ahora, dentro de los mismos libros históricos, también existen subgéneros, ¿no? Y esta sección lo llamo libros históricos y sus subgéneros. O sea, son 12 libros de género histórico, pero estos 12 libros tienen subgéneros. O sea, podemos encontrar subgéneros dentro de estas narraciones. Por ejemplo, dentro de los libros denominados de género histórico, también encontramos subgéneros. Por ejemplo, parábolas. En el Antiguo Testamento hay parábolas. Primera de Samuel 12, versículo 2 al 4, hay una parábola. Natán le dice a David una parábola. Le dice, había un pobre hombre que tenía una sola ovejita. Vino un rey, arrebató esa única ovejita, ¿no? Es una parábola esa narración. ¿Ok? También tenemos fábula. Y esto quizás le va a sorprender, ¿no? Para nosotros la Biblia, pues, es palabra de Dios, es santa. ¿Cómo va a haber fábula, pastor? Y sí, la Biblia tiene fábula. Jueces, capítulo 9, versículo 8, es una fábula. En ese pasaje dice, los árboles del bosque dijeron al olivo, sé nuestro rey, reina sobre nosotros. Y el olivo le respondió, ¿cómo voy a reinar para ustedes si yo soy el que provee aceite para el rey? Un lector inteligente se da cuenta que ni los árboles ni el olivo puede hablar. Pero como es una fábula, el autor, que es un genio, le hace hablar a los árboles y al olivo. Porque es una fábula, allí no hay ningún problema en que sea una fábula. Dios es así, Dios es creativo. Dios es creativo y sus autores bíblicos también son creativos. Entonces, dentro de los libros históricos podemos encontrar algunas fábulas también. Encontramos profecías, que es muy común en el pueblo de Israel. Encontramos proverbios, proverbios de Salomón. Y encontramos también salmos. Y yo quiero que de manera personal ustedes revisen 2 Samuel 22, capítulo 22, verso 1, que es muy idéntico a un salmo. Creo que es copia y pega. Es un salmo que está insertado en un libro histórico, porque David era un salmista. Y esto, pues, pueden tomarlo ahí captura o pueden apuntar 2 Samuel 22, 1.
para que en su tiempo libre lo puedan analizar y lo puedan comprobar con otro salmo que está en el libro de los salmos, ¿no? Son prácticamente lo mismo, copia y pega, porque David era un salmista. Y es interesante, en estos 12 libros históricos existen subgéneros. Hay parábolas, fábulas, profecías, proverbios, salmos, etc. ¿Ok? Continuamos. Eh, Antes de explicar la tabla cronológica, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Recuerden nuevamente usar el chat o levantar su mano y comentario. ¿Ok? Ujú, Hermano, buenas noches. Tengo una pregunta. ujú. Con referente a lo que usted mencionó, que los libros históricos tienen ¿no? Cuatro características, ¿no? Para poder clasificarlo así. Hay el uso de las fuentes. Hay un libro Hacer que es la fuente para poder más que todo, ¿no? Que la Biblia. Pero ese libro de Hacer, ¿cómo, cómo corroborar la verdad? Porque usted me mencionó que nosotros actualmente reconocemos nuestra historia también, usando está en la Biblioteca Nacional del Perú, el cual sí existe, ¿no? A eso más que todo era mi duda. Ok, ok, muy buena pregunta, muy buena pregunta. De aquí a un tiempo, si es que en la Biblioteca Nacional del Perú no se cuida bien los archivos, porque ha pasado, hay archivos de la biblioteca que se han quemado, ¿no? Cuando Chile invadió Perú, quemaron bibliotecas y se quemaron grandes fuentes verídicas. Entonces, lo peligroso de tener fuentes es que tarde o temprano puede desaparecer. Y eso es lo que pasó en el pueblo de Israel. Israel, hermana, ha sufrido diversas invasiones. Los babilónicos quemaron el templo, quemaron el palacio, quemaron las bibliotecas de Israel. Entonces, tristemente, muchos documentos que era comprobable en ese entonces, cuando los judíos de ese entonces habían recibido por primera vez la Biblia, era comprobable, muchos de esos documentos se perdieron, tristemente, ¿no? Hoy en día no lo podemos tener, pero sí existían, o sea, y que el autor lo mencione es porque realmente eran fuentes que existían y fuentes verídicas. Y el lector de ese entonces, de su tiempo, sí los conocía. Pero con el tiempo se ha perdido. Lo mismo puede pasar en Perú, lo mismo puede pasar en cualquier país del mundo. Documentos que tarde o temprano se pueden llegar a perder, se pueden llegar a quemar por accidentes, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que ha pasado, hermana. Hermano, entonces la nueva generación podría de alguna manera desconocer tal vez esta verdad, que no hay una transmisión oral, ¿no? Supongo. Ujú. Claro. Esa es la consecuencia, ¿no? De que se hayan perdido las fuentes que las siguientes generaciones desconocen, pues. Por eso hoy en día se desconfía mucho de la Biblia, porque no se tiene fuentes extras. Nosotros, pues, los que estudiamos la Biblia, tenemos que buscar por ahí restos arqueológicos, documentos, etcétera, para tratar de comprobar los hechos bíblicos, porque ya no hay muchos. Y esta generación, pues, al no encontrar fuentes, duda, ¿no? Duda, cuestiona, critica, etcétera. Pero haciendo un esfuerzo sí se puede comprobar. Y en la siguiente clase vamos a presentar algunas huellas arqueológicas para corroborar lo que estamos leyendo, ¿no? Ujú, ok, excelente. Gracias por su participación, hermana. Vamos a ahora sí a continuar luego de este diálogo. Recuerden también, si su comentario quizás es extenso, pueden usar el chat, ¿no? Bien, la línea cronológica de los libros históricos. Y esto yo quiero hacérselos llegar, quiero que lo tengan. Eh, Voy a explicar así generalmente, ¿ya? Línea cronológica. En el año 1200 a.C. ocurre la conquista de Canaán y asentamiento israelita. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese entonces se desarrollaron los libros Josué, Jueces y Ruth. Atención, en el año 1200 se ocurre la conquista y se desarrollan los libros Josué, Jueces y Ruth. Esos libros narran la conquista de Canaán y el asentamiento israelita. En el año 1020 a.C. Inicia el periodo monárquico
Cuando hablamos de monarquía, hablamos de reinado. Por primera vez aparece un rey en Israel que se llama Saúl, y aparece David, Salomón, etc. Y mientras se desarrolla este evento, se componen los libros Primera y Segunda de Samuel. ¿Ok? En 1020 ocurren los libros Primera y Segunda de Samuel. En el 931, el reino de Israel se divide en dos partes, reino del norte y reino del sur. El reino del norte va a tomar como nombre Israel, reino de Israel, y el reino del sur va a tomar como nombre Judá. Entonces, a partir de esa división del 931 a.C., ya hay dos reinos que pertenecen a un solo pueblo, el pueblo de Dios, pero son dos reinos divididos. Reino del norte Israel y reino del sur Judá. ¿Ok? En el 722 a.C. ocurre la invasión asiria al reino del norte. Es decir, viene el imperio asirio e invade, destruye por completo el reino del norte. Se lleva a todos los norteños y trae nuevos habitantes a la tierra de Samaria, y ahí es donde nace la raza de samaritanos. ¿Ok? Y luego ocurre el exilio babilónico en el 586. Estos tres eventos, la división del reino en dos partes, la invasión asiria al reino del norte y el exilio babilónico, estos tres eventos son narrados en el libro Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas y en el libro de Esther. ¿Okay? Estos libros narran lo que estoy mencionando. División del reino, invasión asiria y exilio babilónico. Ya para ustedes va a ser más fácil cuando leen estos libros, porque yo sé que estos libros, como tienen fechas, tienen cronología, tienen eventos, etc., es un poco cargado, es un poco cansado de leer. Pero cuando entiendes la línea cronológica te es más fácil. Te es más fácil comprender los textos bíblicos y te es más fácil también extraer el mensaje. Por último, los libros históricos concluyen con el retorno del exilio. Recuerden, en el 586 a.C., los judíos, el reino del sur, son llevados al exilio babilónico. Y en el 538 regresan de Babilonia y comienzan a poblar una vez más el país de Israel, el país de Judea. ¿Ok? Y ahí se escriben o se desarrollan los libros de Esdras y Nehemías. ¿Sí? Fíjense detalladamente, esta es la tabla cronológica. ¿Ok? La tabla cronológica del pueblo de la historia del pueblo de Israel y de los libros históricos. De esta forma entendemos el desarrollo de los libros históricos. ¿Ok? Recuerden esta imagen, yo lo voy a compartir a ustedes para que lo puedan tener. Continuamos. Sí, continuamos con esto y con esto también quisiera concluir. Círculo teológico de los libros históricos. Miren, en este círculo se desarrollan los libros históricos. Comienza con la conquista. Aquí está, número 1, conquista. Los israelitas conquistan Canaán, se asientan en Canaán, construyen casas, construyen templos, construyen palacios, escuelas, inventan su propia escritura, su propio idioma, el hebreo, etc. Son prosperados, ¿no? Luego de la conquista viene la prosperidad. Aquí está, segundo punto, prosperidad. ¿Ok? Cuando los israelitas son prosperados, son bendecidos por Dios porque obedecen las leyes, cumplen la norma, etc., viene el pecado de idolatría. Hay un pecado que se repite en todos los libros históricos y los profetas lo amonestan, que es el pecado de idolatría. Incluso los profetas consideran la idolatría como si fuera un pecado de fornicación, como si el pueblo de Israel fuera infiel a Dios y fornica con los ídolos. Los profetas anuncian este pecado como si fuese un pecado de fornicación. ¿Ok? Entonces, viene el pecado y ese pecado produce el exilio, produce la destrucción. Tanto Asiria como Babilonia vienen a Israel y a Judá, los destruyen y los llevan al exilio. ¿Ok? Entonces lo que queda después del exilio es que nuevamente regresen a su tierra y nuevamente la reconquisten. O sea, nuevamente la vuelvan a poseer. Y ya no lo van a reconquistar peleando con arma, espada, etcétera. No, sino la van a repoblar. La van a reconquistar espiritualmente ahora. Van a tener que construir de nuevo el templo, van a tener que construir de nuevo el palacio y van a reconstruir toda la ciudad una vez más.
Entonces, este es el círculo sobre el cual se desarrollan los libros históricos. Conquista, prosperidad, pecado, pecado, idolatría, exilio, y luego nuevamente la repoblación de la tierra, la conquista. ¿Ok? Este es el círculo teológico de los libros históricos. Y con esto ya concluimos. Esta primera clase fue para hacer este preámbulo, este panorama, para lo que viene la siguiente semana. Fíjese lo que viene la siguiente semana, el siguiente sábado. Así que no hay que desesperarnos, no hay que alocarnos. Todo con calma, su tiempo vamos a ir conociendo, porque estos libros históricos realmente van a salir muy bendecidos al estudiar estos libros. La siguiente semana vamos a ver esto. La historia continúa desde el Jordán hasta la conquista de Canaán. Se le conoce historia deuteronomista, ¿no? Y aquí dice, la historia deuteronomista abarca desde el libro de Josué hasta Segunda de Reyes. Se le conoce así por su estilo único de ser redactado, dando énfasis a los códigos legales de Deuteronomio. Fórmula teológica, obediencia, bendición, desobediencia, maldición. Esto vamos a ver la siguiente semana. El pueblo de Israel conquista Canaán porque obedece la ley. Obediencia, bendición. El pueblo de Israel pierde Canaán porque desobedece la ley. Desobediencia, maldición. Miren esta fórmula teológica. La obediencia en los libros históricos va a traer la bendición de Dios, la prosperidad. Van a vencer en sus batallas a los filisteos, a sus enemigos, todos los enemigos que vengan a invadirlos, los israelitas van a vencerlos cuando están en obediencia a la ley. Pero cuando desobedecen la ley, viene la maldición. Viene el imperio asirio, viene Babilonia, vienen los egipcios y los invaden. ¿Ok? Entonces, a partir de la siguiente semana vamos a estudiar más detalladamente estos libros, con su respectiva fecha, su respectivo evento histórico, arqueológico, etc. ¿Ok? Hasta ahora solo fue un preámbulo, un panorama general para que puedan familiarizarse, ir conociendo poco a poco, porque imagínense, toda esta tabla cronológica pues es demasiada información, hay que procesarla. Esta imagen la van a tener ustedes, la van a procesar, la van a leer, van a analizar por su propia cuenta, van a consultar libros quizás, van a leer los textos bíblicos, etc. ¿Ok? Entonces, aquí terminamos con la clase de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes y la siguiente semana también lo sea.